Bueno, hola, ¿qué tal? Aquí con un comentario sobre astrología mundial. Quiero hacer un pequeño comentario sobre ciertos conceptos de la astrología mundial. Un momento, déjenme pasar aquí al PowerPoint. Listo. Entonces, bueno, se acerca el fin del año y es un tiempo que los astrólogos hacemos predicciones, nos hacen muchas preguntas y, y antes ahora de comenzar con todo eso, quiero hacer un pequeño video sobre algo, sobre los conceptos básicos de la astrología mundial, sin entrar incluso a la parte de convertir los símbolos en una de astrología psicológica, astrología mundial, nada más unos conceptos. ¿Sí? Pronto me voy a dedicar a dar predicciones, como hago todos los años aquí en la Ciudad de México. Lo vamos a transmitir vía Zoom. 2 fines de semana, va a haber otras oportunidades y después en enero en Guadalajara también, ¿no? Entonces, tomen en cuenta, en la astrología mundial, digamos, es la astrología más antigua, ¿no? Pues la astrología que tiene que ver con la observación del cielo en relación a lo que acontece en la vida, en el mundo, en el entorno, todavía no tanto relacionado con un ser humano a nivel individual. Entonces, tomen en cuenta las antiguas escuelas de astrología. Estamos hablando de las escuelas de astrología que realmente usaron ya cálculos, ¿sí? Que tenían efemérides, cálculos, etcétera, la astrología medieval, por ejemplo. Entonces, en un principio se enseñaban los cálculos, ¿sí? Y para muchos astrólogos eso ya era una barrera muy grande. El que no superó los cálculos que tenían que haber sido a mano, ¿sí? Entonces ya no pudo avanzar. Por lo tanto, al principio eran cálculos y símbolos astrológicos. Y la enseñanza no era como hoy día tan profundo, sino conceptos y palabras claves con planetas, signos, casas y aspectos. Ya, punto. Eso aprende de memoria. Mucho de la astrología tradicional se transmitía a través de aforismas, ¿sí? Hoy día, y especialmente en mi caso, yo prefiero métodos, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta, los alumnos aprendieron ya los conceptos básicos, ya dominaron los cálculos. Entonces, el segundo nivel, astrología horaria y eleccional, significa usar ahora el conocimiento y dar respuestas a una pregunta, ¿sabes? A una persona llega una pregunta nuevamente, levantamos para este momento que el astrólogo entiende la pregunta, un horóscopo, y en este horóscopo tiene que estar la respuesta, usando las reglas de la astrología horaria de forma concreta. Paralelamente también se enseñaba astrología eleccional, es la astrología que se usa para elegir y determinar momentos para iniciar empresas, viajes, bodas, mudanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Dominando de alguna forma el segundo nivel, ya uno pudo acercarse al tercer nivel, que es astrología natal, donde se levantaron horóscopos como hoy día para seres humanos, al momento del primer aliento. Y la tradición astrológica no era tan profunda o psicológica, espiritualmente tan amplio como es y se ha desarrollado
en el siglo, en la actualidad, sí, del siglo XX al siglo XXI. Pues. Era en la antigüedad, la astrología natal era muy vinculado a la astrología médica también. ¿Sí? Antes los médicos tenían que ser astrólogos, si no, no podían casi ejercer bien su oficio. Bueno, entonces, y además en la antigüedad no mucha gente tenía realmente la hora de nacimiento. Era más que nada los nobles, la aristocracia, sí, que tenían registrado su hora de nacimiento. Y además era caro, era muy caro antes la astrología. Bueno, los cálculos eran muy complejos, muy complicados. Hoy día las computadoras lo resuelven en cuestión de segundos. El cuarto nivel y el último es astrología mundial. De esto vamos a hablar. Entonces, conceptos básicos de astrología mundial. Aquí. Entonces, astrología mundial incluye todas las técnicas astrológicas y trata de grupos de personas que influyen sobre política e historia, economía y finanzas. También sobre clima, epidemias y catástrofes naturales. Tomen en cuenta esa lámina, ya la hice hace como 3 años atrás, entonces nada más dice ahí epidemias, de pandemias. Entonces, cuando yo pongo aquí astrología mundial, incluye todas las técnicas astrológicas, significa, me quiero comentar ahí que el astrólogo que hace astrología mundial usa las técnicas, debe usar las técnicas que él muy bien domina. Por lo tanto, esto hoy día ya es una gran paleta, sí, de posibilidades. Ahorita lo explico más o menos después cuáles son las mías, ¿sí? Pero astrología mundial puede incluir realmente todo tipo de técnicas, ¿sí? Y trata más que nada de grupos de personas, ¿no? Y el impacto o la influencia sobre política, historia y, lógicamente, muy fuertemente sobre economía y finanzas. Y también de alguna forma sobre como que yo pongo clima, pero eso es mucho más difícil de definir y de ver astrológicamente el tema clima. Epidemias, realmente tenemos repeticiones cíclicas en la astrología, donde usamos los ciclos planetarios y se repiten con cierta frecuencia o cíclicamente. Y catástrofes naturales a veces y a veces es difícil, ¿sí? De responder, de poder definir cuando hay un terremoto, un temblor, eso muchas veces es muy difícil, ¿eh? Entonces, el sistema astrológico que yo uso o las presentaciones es, número 1, es astrología occidental. Yo uso el zodiaco tropical, ¿sí? Este zodiaco que comienza con el inicio del Sol cuando entra al signo de Aries en la primavera. Entonces, el zodiaco tropical, el zodiaco que se ancla en las 4 estaciones. Y a veces, y casi muy poquito en el trabajo mundial, pero a veces uso también el zodiaco dracónico. Y esa es una versión genial de un zodiaco que comienza con el nodo norte y se recorre todas las posiciones del zodiaco tropical y se comparte después. Entonces, a veces lo uso, pocas veces. Lo uso mucho en las consultas. Ahora yo uso los 10 planetas, significa los 7 planetas tradicionales, como regentes, muchas veces muy importantes,
Y los tres planetas modernos, Urano, Neptuno y Plutón, usan los nodos lunares, claro que sí, y frecuentemente también Quirón y Lilith. También en astrología mundial, ¿no? El sistema de causas que yo uso casi siempre es plácido cuando se trata de seres humanos, más que nada, y también mis consultas. Sin embargo, en astrología horaria, en astrología eleccional, en ciertas cartas de astrología mundial, uso regiomontano. Me fijo lógicamente en aspectos mayores, o 5 aspectos mayores. En ciertos momentos vienen los aspectos menores también. Puede ser que en ciertos casos anticias, contranticias, puntos medios de la cosmobiología alemana, ¿sí? Todo esto puede ser en cierto momento integrado cuando hay que ir al detalle. Entonces, más que nada cuando se trata de seres humanos y también de horóscopos de países, entonces se usa para entrar al factor tiempo los tránsitos de las constelaciones de la actualidad en relación a la carta natal. Y la técnica de las progresiones secundarias, en cierto momento direcciones de arco solar. Es posible que vemos retorno solar, un retorno lunar en ciertos momentos, el ritmo de los 7 años, pero realmente tránsitos y progresiones secundarios es lo más importante. En ciertos momentos, y especialmente cuando hay fenómenos, cuando hay eclipses o cuando hay horóscopos de interés, se ve si hay estrellas fijas, si hay estrellas fijas muy prominentes, o a veces también la posición de asteroides. Y esos a veces son interesantes porque o son indicadores para ciertas claves, ¿sí? O individualizar algo en una carta. A veces hay que, si hablamos del mundo entero, para graficar, ¿sí? Para hablar en qué parte del mundo, usamos frecuentemente la astrocartografía, donde se proyecta una carta o una carta natal, se proyecta sobre el globo terrestre. Hay líneas energéticas que resaltan ciertas regiones. Muy útil. Muy útil también los efemérides gráficos, donde tú puedes ver un lapso de tiempo, ¿sí? Con el movimiento de los planetas y sus contactos, y rápidamente puedes identificar un periodo, ¿no? Que puede ser favorable, desfavorable, estresante o al contrario. ¿Sí? Ahora, importantes referencias en astrología mundial. Número 1, lo más importante son los ciclos planetarios, ¿sí? Especialmente los ciclos de los últimos 5 planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Los ciclos entre esos planetas son muy significativos, de alguna forma muestran cuál es realmente lo que astrológicamente más claramente se puede definir, ¿sí? Del va y viene de los acontecimientos. Entonces, los ciclos también son cíclicos, por lo tanto, uno puede ver qué pasó históricamente anterior, cuando los mismos planetas estaban en contacto, para poder entender lo que está por venir. Los ciclos planetarios, los aspectos mayores, ¿sí? Entre esos planetas, conjunción, sextil, cuadratura, trígono, oposición, ¿sí?
Esto es la manera como se evoluciona el ciclo y de la misma manera al revés regresa. El paso de los planetas lentos por los signos, o realmente los signos, el trasfondo donde acontecen los aspectos, las conjunciones, son muy, muy importantes. Muestran también cómo cambia, ¿sí?, cierto tipo de impactos o influencias, especialmente se nota cuando Plutón cambia de sitio, cómo cambia la historia de los seres humanos, incluso a veces el mismo día que Plutón entra al nuevo signo a nivel mundial, y ustedes lo pueden ver leyendo el periódico, ven cómo se refleja todo esto. El Neptuno a veces muestra cómo en la moda, en el arte, hay ciertas tendencias muy claramente relacionadas con el signo por lo cual transita. Igual Urano, Saturno y Júpiter, que es mucho más rápido. Entonces, 4 veces al año vemos los ingresos del Sol cuando cambia la estación. 2 veces entre equinoccio y 2 veces a los solsticios. Es un momento de levantar un horóscopo, ver hacia el cielo, ¿sí?, para conocer un poquito la cualidad, ¿sí?, se puede decir, del tiempo astrológico que se está viviendo. Más al detalle, y cada 2 semanas tenemos las lunaciones, luna nueva, luna llena, y 2 veces al año, 2 y a veces 3 veces seguido, eclipses. Eclipses del sol, eclipses de la luna, a veces con sombras, y astrológicamente nos interesa siempre mucho en qué parte del mundo transitará una sombra. Después hay cartas, como para México, por ejemplo, Estados Unidos y muchos otros países, existen horóscopos para países, a veces para la Constitución y a veces para otros momentos. Los astrólogos de la región, de los diferentes países, normalmente conocen esos horóscopos, se conoce la historia y se ve también cómo se refleja la historia de los diferentes países a través de progresiones y tránsitos, ¿no? Se levanta para el inicio de los gobiernos horóscopos y se anota un poquito en cierto tono, altos y bajos de esos gobiernos. Se ve claramente, con mucha claridad. Interesante, se los adelanto, el horóscopo para el inicio del nuevo gobierno de Estados Unidos empieza con una posición de la luna que se llama luna fuera de curso, ¿sí? Y eso es normalmente una posición un poco delicada. Significa todo va a terminar totalmente distinto como era la idea inicial. Parece que eso va a acontecer. Entonces usamos cartas para líderes, especialmente interesante cuando se trata de líderes con horóscopos muy exactos, y se ve también altos y bajos, popularidad, etcétera, en estos horóscopos. Y se puede ver cómo esos horóscopos se comparten con otros líderes o con la carta del país. Se levanta carta de todo tipo de acontecimientos que pueden ser significativos y eventos también. Y se ve algo que ahorita se los muestro, nada más un detallito, que se llama índice cíclico, donde vemos como una síntesis de estos 5 planetas que hacen ciclos entre ellos. Se puede ver una síntesis
y aplicarlo a lo largo de un tiempo que uno determina y se ve ciertos altos y bajos de alguna forma como respira en nuestro sistema solar. ¿Sí? Déjenme mostrarles esto. Está aquí, ven aquí. Esto es parte del índice cíclico, ¿sí? Y esto vamos a mostrarles al final. Por lo tanto, hay una interesante verdad astrológica. Las personas que tienen en sus cartas natales los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, en aspecto con los planetas personales, más que nada Sol y Luna, pero también Mercurio, Venus, Marte, ascendente, descendente, medio cielo, fondo de cielo, suelen ser más sensibles y reactivos a los impactos colectivos, políticos e históricos. Eso es interesante, porque hay gente que realmente no les importa mucho lo que pasa en el mundo y otros son muy, muy sensibles a todo. Entonces, una sugerencia personal para el año 2021, 2020 y 2021, desarrollen alternativas a nivel profesional, a nivel económico, ¿no? A nivel existencial y a nivel sentimental. Porque tomen en cuenta, el siglo XXI apenas empezó. Entonces, un segundito, voy a dar las predicciones. Voy a dar las predicciones para el 2021. El domingo 29 y otros van a ser después el sábado 5. Pueden conectarse conmigo. Lo mejor siempre es a través de email. Envíenme un email para que yo les agrego a mi lista de correos y les va a llegar diferente tipo de invitaciones e informaciones astrológicas a lo largo del año, a lo largo del tiempo. Ok, muchas gracias y nos vemos pronto.